Tengan ustedes un cordial saludo. Mi grupo está conformado por 4 integrantes: mi compañero Néstor Apaza Mamani, mi compañera María Fernanda Carrasco Ugarte, mi compañera Cusi Belén Medrano Vilches y mi persona, Erika Jennifer García Castillo. Somos alumnos de la Universidad Norbert Wiener, a cargo de nuestra docente Gladys Gabriela Cusimaita, encargada del curso Derecho Laboral 2. El día de hoy vamos a identificar las premisas de la autonomía colectiva de la película May Diane. Antes de identificar las premisas de la autonomía colectiva, vamos a dar una breve introducción de la película. La película se sitúa en 187 trabajadoras, las mismas que trabajaban en una empresa automovilística llamada Ford, las cuales exigían una igualdad salarial, puesto que eran consideradas como no clasificadas. Cabe señalar que las 187 mujeres eran costureras en dicha fábrica. Al no ser escuchadas por las representantes legales de dicha empresa, las mujeres iniciaron una huelga el 7 de junio de 1968, con la finalidad de solicitar una igualdad salarial. Esta lucha llevó a la introducción de la Ley de Igualdad Salarial de 1970 en el Reino Unido y asimismo en otros países. ¿Cuáles son las premisas de la autonomía colectiva? Pues son los siguientes: conflicto social, interés social, pluralidad de personas, pluralidad de poderes y la libertad sindical. ¿Qué se entiende por conflicto social en el derecho laboral? Pues el conflicto social en el derecho laboral es la disputa de derechos e intereses contrapuestos entre empleadores y trabajadores. ¿Cómo se relaciona el conflicto social con la película? Pues las 187 mujeres costureras, las cuales trabajaban en la empresa Ford Machinis, exigían a los representantes legales una igualdad salarial. Estas 187 mujeres, representadas por Grita O'Gray, la misma, quien se reunió con los representantes legales de dicha empresa al exigir una igualdad salarial, y al no llegar a un acuerdo, es decir, a una negociación colectiva, procedieron a realizar una huelga. Según el Ministerio de Trabajo, nos determina que un conflicto social está dividido por 4 etapas. Tenemos la etapa de emergencia, la etapa de escalamiento y confrontación, la etapa de estancamiento y la etapa de conclusión. ¿Qué se entiende por emergencia? Se entiende por emergencia el registro y análisis del conflicto. La etapa de escalamiento y confrontación es la reunión convocatoria informativa y de intraproceso. La etapa de estancamiento es la reunión convocatoria informativa y de mesa de diálogo. Y por último, la etapa de conclusión es el seguimiento de acuerdos. Según el Ministerio de Trabajo, nos señala que antes de entrar a estas etapas, las partes, los empleadores y los empleados, al no llegar a un acuerdo, es decir, no llegar a una negociación colectiva, empiezan estas etapas. En la etapa de emergencia vamos a identificar cuál es el conflicto social. Cuando la intensidad del conflicto aumenta, es decir, las partes no llegan a un acuerdo y hay suspensión de labores, las partes van a entrar en la etapa de escalamiento y confrontación, pues las partes, al realizar una huelga y paralizarse las labores, ya nos encontraríamos en esta etapa. En la etapa de estancamiento, nos señala el Ministerio de Trabajo que al haber una huelga prolongada, la autoridad de trabajo acciona, es decir, arma una mesa de diálogo con las partes en cuestión y llegan a un acuerdo. En este caso, como señalé anteriormente, la representante de estas mujeres era Rita O'Gray, la misma que se reunió con la ministra exigiendo el 92% del salario de los hombres. La ministra Bárbara Castor aceptó las condiciones de Rita O'Gray y se pronunció al respecto, aceptando que las mujeres iban a recibir el 92% del salario de los hombres. En la etapa de conclusión se hace el seguimiento de acuerdo. En esta etapa, el encargado, que es la autoridad del trabajo, hace un seguimiento a la empresa a fin que ésta dé cumplimiento a lo acordado.
El pago justo es a través de la lucha de la dignidad femenina por un salario justo e igualitario. En el punto que sería en este el conflicto de pluralidad de personas, en el cual son los sindicatos de mujeres que trabajan en un sótano de la empresa Ford. Ellas son costureras que unen parte del asiento de cuero de la empresa Ford. ¿Cuál es el problema? Que antes de que se llevara a una huelga, ¿no? Las trabajadoras feministas de la empresa Ford versus el jefe de la empresa Ford, que está conformado por sindicatos, esposos, hombres y mujeres del pueblo. ¿Qué cosa quiere decir? Que tanto hombres como mujeres trabajaban más de 16 horas al día, pero ¿cuál es la única diferencia? Que es por el solo hecho de que ellas fueran mujeres, deberían ganar menos que los hombres en el tema de lo que es el pago o salario mínimo, ¿no? Entonces, como conflicto de esta confrontación de poderes, se lleva una pequeña, digamos, desventaja hacia las mujeres. Pese de que trabajaban en una misma empresa, la estructura fuera casi lo mismo en deberes y obligaciones que deben tener estas mujeres. La empresa Ford, por parte suya, le dio un espacio donde las mujeres debieron trabajar, y eso fue dentro de un sótano, trabajando más de 16 horas, sin ventilación, en un espacio reducido con más de 150 personas. Entonces, la jefa del sindicato de las mujeres, ella propone mediante una reunión que se le reconozcan dichos derechos, a lo que la dicha reunión con el dueño y el gerente de la empresa Ford le dicen que no. Entonces ella propone una huelga durante un día a todas las mujeres, y no solamente de esa empresa, sino otras mujeres que tengan, digamos, de una u otra forma alguna relación, ya sea directa o indirecta, a lo que lleva hasta el Parlamento británico, en el cual dentro de la sentencia dicta que tanto mujeres como varones deben tener igualdad de remuneración básica. Es decir, que tanto las mujeres como los varones deberían tener un pago igualitario y no ser juzgadas por el simple hecho de que ellas fueron mujeres. Sí, está bien, todos somos personas, pero esas mujeres trabajaban más de 16 horas en un sótano con más de 150 personas que remallaban y juntaban asientos de la empresa Ford. El Parlamento británico dictó que tantos hombres como mujeres debían ganar el mismo salario. En esta parte de nuestro mapa mental, la idea principal va a ser el interés colectivo, y es así como lo vimos en las clases pasadas, que según Santoro Passarelli, el interés colectivo va a ser de una pluralidad de personas hacia un bien apto para satisfacer una necesidad común. A partir de esta premisa, podemos decir que el interés colectivo aquí lo tenían las 187 trabajadoras de Ford, que trabajaban en las peores condiciones y se sufría una injusticia debido a que el pago era desigual, y eso las ponía obviamente en una situación bastante difícil. Que a partir de este interés colectivo, las 187 trabajadoras exigían mediante una huelga el derecho al cambio de las condiciones laborales, el aumento de un salario justo y el trato digno. Dentro de nuestra normativa, en la jurisprudencia nacional podemos decir que esta
se protege con la correcta retribución por el trabajo realizado. Por tanto, nuestra Constitución, en el artículo 24, nos dice que nuestros trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente que les garantice el bienestar para él y para su familia. También podemos mencionar el Protocolo de San Salvador y en su artículo 7 nos dice que los trabajadores merecen una remuneración digna y decorosa para su subsistencia. En los artículos mencionados dentro de esta normativa, podemos decir que los peruanos merecen un salario digno, una remuneración igual a la fuerza de su trabajo y sobre todo la seguridad dentro de su área de labores. Y como podemos ver, estos elementos poco o nada existían para garantizar los más básicos derechos de las trabajadoras. Pluralidad de poder es la capacidad normativa que tiene el Estado, las comunidades campesinas y nativas y el sindicato dentro de su jurisdicción. Esto define que la sociedad civil es un centro autónomo de la producción jurídica. Autorregulación es la capacidad normativa entre la fábrica de automotriz Ford y el sindicato de automotriz Ford Daimler para llegar a un acuerdo de rango jurídico. De esta manera llegaron a un acuerdo que las mujeres percibieran el 92% del salario de los varones y que ésta, a un futuro, se concretara en un proyecto de ley. En el Perú, la autorregulación se encuentra en nuestra norma jurídica. En los artículos, el artículo 28 de la Constitución Política del Perú. El Estado reconoce los derechos de sindicalización, de la negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. También lo encontramos en el artículo 42 y 43, inciso A, del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El artículo 42 indica que la Convención Colectiva de Trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Esto quiere decir que para la empresa y el trabajador. El artículo 43, inciso A, modifica de pleno derecho las relaciones de trabajo sobre los contratos individuales. Esto quiere decir que no es necesario que el empleador haga un nuevo contrato, sino se modifica el contrato ya existente. Libertad sindical es la capacidad que tiene el trabajador a constituir, afiliarse o desafiliarse de un sindicato. En la película Un pago justo podemos ver a la empresa, fábrica de automotriz Ford, que se encuentra en Inglaterra. Y estas son las costureras de la fábrica de automotriz Ford. Ellas, ya que tienen el derecho inherente a afiliarse al sindicato de la fábrica de automotriz Ford Daimler. Por ello, al estar dentro del sindicato, luchan por sus derechos. Ese es el derecho a tener un salario que no sea menor que lo que perciben los varones. En la película podemos ver que el salario de los varones es mucho mayor que las costureras y por ello, para igualar esos salarios, es donde las costureras luchan mediante huelgas. En nuestro país aún persisten las diferencias salariales entre los varones y las mujeres. Esto se debe al desconocimiento de muchos trabajadores o al aprovechamiento de las empresas por no querer pagar un pago justo. En conclusión, la autonomía colectiva es una potestad que comparten los grupos sociales, en este caso el Estado, las comunidades campesinas y nativas y el sindicato, para autorregular sus intereses contrapuestos. Es un derecho no nacido de la capacidad normativa del Estado, sino de la voluntad común entre los empleadores y el empleado.